Tienes noticia en Colombia, donde se abre una nueva discusión frente a los impactos financieros que puede traer lo acordado entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC. Según el expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez, los acuerdos traen más impuestos y más gastos tanto para el gobierno como para los ciudadanos. También aseguró estar preocupado por el futuro del campo si no se modifica el documento, ya que el uso de la tierra no sería libre. Por esta razón, su propuesta gira en torno a que el uso económico de la tierra sea determinado por el libre mercado dentro de las limitaciones de una legislación ambiental actualizada. Para Uribe, los puntos económicos del acuerdo son innumerables y tienen graves repercusiones económicas, más cuando se habla de una nueva reforma tributaria. Para hablar de este tema, saludamos a Samuel Hoyos, representante a la Cámara por el Partido Centro Democrático. Representante, bienvenido a la tarde. Joely, buenas tardes, muchas gracias por la invitación, un saludo a toda su audiencia y todos sus televidentes. Quisiera que nos ampliara la información. ¿Por qué dicen ustedes que los acuerdos de paz traerán más impuestos para los colombianos? Bueno, primero hay que recordar que el 2 de octubre el acuerdo planteado por el gobierno Santos y la guerrilla de las FARC fue rechazado por el pueblo colombiano. En el plebiscito se impuso el triunfo del no, y por lo tanto ese acuerdo ya no tiene vigencia en el ordenamiento jurídico colombiano. No obstante, ese acuerdo tenía unas implicaciones fiscales para el Estado porque comprometía gran parte del presupuesto durante 20 años, limitando las facultades del Congreso y las facultades de los gobiernos futuros en la administración de los recursos del Estado. Centralizaba la producción agrícola a través de una reforma rural integral donde planificaba los criterios de producción, lo cual es contrario a los principios del libre mercado, que creemos es lo que le puede dar un dinamismo al agro colombiano. Ahora, ¿no se estaba gastando ya un presupuesto bastante grande para financiar los costos de la guerra? Si ya no hay conflicto, ¿no se pueden redireccionar, reetiquetar estos recursos para el posconflicto? Desafortunadamente en Colombia persisten varios factores generadores de violencia. Aún tenemos a la guerrilla del ELN que está en crecimiento, bandas criminales que están actuando en gran parte del territorio. El narcotráfico ha experimentado un crecimiento del 100% en los últimos 5 años. Por lo tanto, el presupuesto que hoy se destina a seguridad y defensa se debe mantener más allá de un acuerdo con las FARC, que ojalá se logre, pero un acuerdo pues que sea aceptable para el pueblo colombiano. En un ejercicio de que se alcance el acuerdo de paz, ¿la paz per se no traería más inversión extranjera directa, inversión en infraestructura, divisas por turismo? ¿Eso no genera más riqueza? Con seguridad, si alcanzamos la paz, eso va a permitir que se genere mayor desarrollo, eso permitirá atraer inversión extranjera y capitales también nacionales que hoy están en el exterior. Pero el acuerdo que fue planteado pues no era el camino conducente a la paz y por eso fue rechazado por el pueblo colombiano. Pero yo creo que la necesidad de conseguir la paz no está en discusión. Ahora tenemos el gran reto de buscar un consenso nacional frente a una salida política para la guerrilla de las FARC, pero ellos tienen que estar dispuestos a ceder en algunos puntos y atender la voluntad popular que el pasado 2 de octubre se manifestó. Vamos a la gente, a los bienes de las personas. ¿Por qué dice el expresidente Álvaro Uribe que con estos acuerdos de paz surgen motivaciones para expropiar la propiedad privada? ¿A qué se refiere? Primero, en los acuerdos se daba la posibilidad al Estado de expropiar tierras ociosas, es decir, que no cumplieran con los criterios de producción que se iban a establecer en virtud del acuerdo. Pues eso atenta contra la libertad de empresa y contra las leyes del mercado, que cada uno pues es libre de producir en su propiedad
lo que crea y pues según los parámetros legales. Ahora con este acuerdo, digamos que se ponía un poco en riesgo en ese sentido la propiedad, y por otra parte con una ley de tierras que ha aprobado este gobierno, se invierte la carga de la prueba y a los poseedores se les obliga, o a los propietarios se les obliga a demostrar que ellos son poseedores o propietarios de buena fe, mientras que quien reclama la tierra tiene a su favor todos los elementos legales para reclamar, y en el 90% de los casos se ha resuelto a favor del reclamante, y esto ha puesto en riesgo, digamos, la propiedad no de grandes terratenientes, sino de pequeños propietarios, de familias campesinas que tienen su tierra, que la han heredado, que la han adquirido de manera legítima. A esos hay que protegerlos. Nosotros no nos oponemos a que quien se ha apropiado de la tierra a través de la violencia o a través de las vías de hecho o de la ilegalidad, a ese despojador se le quite la tierra y se le devuelva a sus legítimos propietarios, pero tenemos que ser muy cuidadosos para no poner en riesgo la propiedad y las inversiones en el campo. El campo colombiano, tenemos un potencial de ampliación de la frontera agrícola, pero eso exige grandes inversiones en capital o grandes inversiones en tecnología para poder volver productiva la tierra. En los acuerdos se daba, digamos, prioridad a un modelo de economías familiares, de economías de subsistencia o de pancoger, que condenan a la pauperización del campo. En Colombia también necesitamos grandes desarrollos agrícolas, y eso requiere pues la participación de los campesinos, pero también la participación de grandes capitales, y eso no puede entrar en disputa. Tienen que tener la posibilidad de convivir en el campo colombiano. Ahora, la reforma tributaria que se avecina para Colombia, ¿qué porcentaje de relación tiene con la financiación de la implementación del proceso de paz como tal? Pues a mí no me gustaría mezclar esos dos temas. Aparentemente mañana será presentado el proyecto de reforma tributaria, y lo que se ha filtrado en los medios de comunicación o a través de la comisión de expertos es que pretenden subir el IVA del 16 al 19%, y esto pues recaería sobre la clase trabajadora con más fuerza, ya que el IVA es uno de los impuestos más regresivos. Asimismo, han planteado, aunque hoy el ministro de Hacienda dice lo contrario, gravar algunos productos de la canasta básica familiar, gravar bebidas azucaradas, a los pequeños comerciantes imponerles nuevos tributos. Esto, digamos, que ya supera la capacidad de pago de los contribuyentes, se ha desbordado. Las empresas hoy en Colombia pagan en un promedio del 70% de sus ingresos, siendo uno de los países con mayor presión fiscal del mundo. Hemos duplicado, el Estado colombiano ha duplicado el recaudo tributario en un 100% en un periodo de 5 años. Recaudábamos 70 billones de pesos, hoy estamos alrededor de 140 billones de pesos, es decir, ha mejorado. Necesitamos simplificar la tributación, dar alivios a la generación de empleo y dar alivios a las clases trabajadoras. El gobierno y el Estado colombiano deberían dar ejemplo en austeridad, en el manejo del gasto público, en recortar gastos innecesarios. Eso sería una buena señal, pero aparentemente lo que se busca es hacer una reforma para tapar un hueco fiscal que está alrededor de los 50 billones de pesos, en lugar de hacer una reforma tributaria estructural que permita a largo plazo generar unas soluciones fiscales para el Estado. Agradecemos a Samuel Hoyos, representante de la Cámara por el Partido Centro Democrático, por estar con nosotros en la tarde. Muchas gracias a ustedes.